Estoy grabando. Espérame un poco. Ya. A ver. Ya. Hola, ¿cómo están? Hoy de lo que vamos a conversar es el tema de cinética, ¿cierto? Desde ya les recuerdo que yo soy súper malo para revisar el chat y la verdad enlentece bastante, así que porfa interrúmpame nomás, ¿ya? Hoy día vamos a usar algunas cosas que tienen más bien que ver con cálculo y con matemáticas, pero por favor desde ya, porque en la otra sección nos demoramos un poquito en eso, pero no se estresen, o sea, yo solamente les voy a mostrar, a mí no me interesa que sepan cómo llegar a las fórmulas, pero sí me interesa o sea, que se aprendan de memoria, me refiero. Pero sí me preocupa o me gustaría que por lo menos sepan de dónde vienen las cosas, ¿sí? Entonces hoy, como les decía, vamos a hablar de cinética y si ustedes recuerdan, tanto en la cápsula de termodinámica, ¿cierto? Como en la clase pasada de equilibrio, ¿cierto? Estábamos hablando de un mundo en el cual en realidad, o desde un punto de vista, ¿cierto? En el cual solo podíamos predecir espontaneidad, direccionalidad de los procesos, ¿cierto? De las reacciones químicas. Y hasta ese momento yo les había dicho que en realidad no podíamos determinar temporalidades, ¿cierto? No podíamos definir cuánto tiempo, el cuándo de estos procesos, ¿cierto? Solamente íbamos a definir en realidad si ocurrían o no, y no podíamos hasta ese punto, desde el punto de vista de la termodinámica, y por extensión del equilibrio químico, definir estas temporalidades. Lo que vamos a hablar hoy día precisamente tiene que ver con el tema de las velocidades, ¿ya? Y esto lo van a ver después ustedes iguales en enzimología, ¿cierto? Probablemente van a volver a tocar varios de estos conceptos, que lo van a usar harto para entender precisamente los mecanismos de cinética y también de catálisis enzimática, ¿sí? Entonces, pero a mí lo que me gustaría es, por lo menos, tratar de dejarles claro un poquito un par de preguntas, ¿cierto? O sea, lo primero es, ¿cómo podemos expresar la velocidad de una reacción? Y lo segundo, ¿de qué depende las velocidades en sí de la reacción? Y en qué, a la larga, de qué depende que una reacción sea rápida o lenta, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan, en la clase pasada usamos este ejemplo, en el cual teníamos en el fondo unos reactantes que eran estas pelotitas grises, que se convertían a pelotitas, estas pelotitas rojas que eran B, ¿cierto? Y lo que nosotros definimos es que, si se fijan ahora le cambié, ahora no dice coordenada de reacción, dice tiempo de plano, ¿sí? Y lo que definimos, ¿cierto? Es que a medida, ahora sí podemos fijarnos en los relojitos, a medida que va avanzando, va progresando la reacción, lo que nosotros sabemos es que esta reacción, básicamente, lo que va a ocurrir en esta reacción es básicamente disminuir la cantidad de A, en este caso, porque yo partí con A, y esto va a disminuir y va, de la misma manera, ¿cierto? Va a ir aumentando o va a ir progresando, ¿cierto? La producción de B, ¿cierto? Hasta que va a llegar un punto en que en realidad se va a establecer una mezcla imperceptible, una mezcla estable, ¿cierto? Y donde las diferencias van a ser imperceptibles, una mezcla entre A y B, ¿cierto? Y aparentemente desde el punto de vista macroscópico es una cosa que se queda ahí, es estable. Ya conversamos ya que en realidad esta cosa no es estable, sino que es dinámica, ¿cierto? Se puede responder. Si nosotros complicamos un poquito esto más, y ahora suponemos una reacción que es de A más B y que da C, ¿sí? Y donde en un comienzo solo ponemos los reactantes A y B, que son estas pelotitas rojas y azules, y seguimos, en este caso, el curso de la producción de C, ¿cierto? Lo que deberíamos observar cuando graficamos la concentración de estas distintas especies en función del tiempo, lo que deberíamos observar nuevamente es un decaimiento, ¿cierto?, de A y de B, que si se fijan en este caso es muy similar, y una aparición de C, ¿cierto? ¿Sí?
Entonces parece mucho al ejemplo del tetróxido de dinitrógeno y al dióxido de nitrógeno, ¿no? Y también cuando vimos después en el principio de Le Chatelier, cuando veíamos, ¿cierto?, el ejemplo del amoníaco, de la producción de amoníaco, ¿sí? Esta curva, ¿cierto?, estas curvas tanto de consumo como de producción, si se fijan, van a ir avanzando, ¿cierto?, de manera distinta en función del tiempo hasta que va a llegar un punto en el cual las concentraciones se van a nivelar, ¿cierto? Y aquí en algún punto esto se va a ir agotando hasta que va a llegar a un punto de equilibrio, ¿se fijan? Y ahí es cuando llegábamos a esta mezcla estable, en el fondo al equilibrio químico, ¿no? Entonces, ustedes ya se dieron cuenta probablemente básicamente estos cambios, esta variación de la concentración, tanto en A, en B y en C, en el fondo tienen cierta, yo puedo estimar, ¿cierto?, estos cambios de concentración en función del tiempo, ¿sí? Y eso se parece mucho en el fondo a lo que era la rapidez, el escalar básicamente de la velocidad física, ¿no? ¿Sí? Donde si ustedes, por ejemplo, tienen un auto y le miden la velocidad, en realidad la velocidad de ese cuerpo va a depender del cambio de posición, o sea, el cambio de distancia, en función del tiempo. Y era algo así como el dx a dt, y que en los autos ustedes lo ven, por lo menos acá, ¿cierto? Lo vemos como kilómetros por hora, ¿cierto? En el sistema MKS es metros partido por segundo. De manera similar es lo que ocurre con la velocidad de las reacciones. La velocidad de reacción la vamos a medir o la vamos a expresar como el cambio de concentración de la especie en función del tiempo, ¿sí? O de C a dt, ¿sí? El cambio de concentración en función del tiempo. Y va a tener como unidad, en este caso, en el sistema MKS, va a tener molar por segundo, ¿cierto? Partido por segundo. O también conocido como mol partido por litros por segundo, ¿cierto? Esa va a ser las unidades de velocidad de reacción, ¿sí? Entonces, ahora se hace interesante en saber o tratar de pensar cómo podemos medir el progreso de una reacción. Porque si vamos a tratar en el fondo, caracterizar esta velocidad de reacción, necesitamos medir de manera macroscópica, ¿cierto? Como decíamos, los cambios que ocurren en esta reacción. Entonces, tenemos ahí un ejemplo. Por ejemplo, esta es la reacción del bromo molecular acuoso con ácido fórmico acuoso, y eso lo que produce es, en el fondo, ion bromo y protones, más liberación de dióxido de carbono, ¿no? Y básicamente, si ustedes ven esta reacción, ¿cierto? Y ven el tiempo cero, si se fijan, por culpa del bromo, el bromo molecular, en este vaso precipitado, ¿cierto? Se ve de un color como café, como ámbar, ¿cierto? Y a medida que va progresando la reacción, va perdiendo este color, ¿cierto? Se va aclarando, finalmente termina siendo una solución translúcida, ¿no? Entonces, básicamente yo puedo seguir esta reacción midiendo la absorbancia, midiendo la absorción de luz a determinada longitud de onda, en este caso 400 nanomolar, o sea, nanomolar, nanómetros, una longitud de onda de 400 nanómetros. Entonces, si ustedes se fijan y yo mido, por ejemplo, la absorción de luz en el tiempo 1, por ejemplo, yo tengo una absorbancia de este nivel, ¿cierto? Y a medida que va aumentando, ¿cierto?, va progresando la reacción, esta absorbancia va disminuyendo. Eso es bastante útil y es bastante común para seguir distintos tipos de reacciones, ¿sí? Y eso ustedes lo van a encontrar, si mal no recuerdo, en su guía, ¿cierto? O lo pueden estudiar como, por ejemplo, el tema de la ley de Lambert-Beer, ¿cierto? Que sirve para determinar la concentración en función de la absorbancia de distintos compuestos, y tiene una aplicación bastante importante en las ciencias biológicas, ¿cierto? Pero además, ustedes pueden medir otras cosas, pues pueden medir otras propiedades macroscópicas. Por ejemplo, pueden medir los cambios en la acidez o en la basicidad a través del cambio de pH en una reacción, por ejemplo. Eso por ejemplo, las reacciones ácido-base, o cambio de conductancia, en el caso, por ejemplo, de las reacciones redox, cambio de quiralidad, ustedes lo van a ver después cuando vean química orgánica, particularmente, por ejemplo, cuando vean
algunos tipos de sustituciones nucleofílicas, o cambio en la fluorescencia, o cambio en las presiones parciales, ¿cierto? Que eso es súper útil para los gases. Entonces, si volvemos al ejemplo, ¿cierto? De la conversión de A a B, en rigor este cambio, esta velocidad, ¿cierto? Este cambio de la concentración en función del tiempo, yo en el fondo cuando hablo de eso, lo que estoy hablando en el fondo, si yo sigo la producción de B y sigo el consumo de A, en el fondo lo que estoy hablando de estas velocidades es las pendientes, en el fondo, de esas tangentes por sobre esta curva de producción o de consumo, ¿cierto? Donde en el fondo esta velocidad va a estar dada por el diferencial, por la variación del producto en relación al tiempo o por la diferencia el diferencial del consumo del reactante en función del tiempo. Si se fijan acá hay una corrección de la -1 porque obviamente va a haber menos al final que al principio, ¿cierto? Esto lo que me dice es que para una reacción de este tipo, donde para yo producir un B necesito un A, en el fondo lo que tengo es que la velocidad de reacción puede ser expresada como eso, ¿cierto? Como la variación de A menos la variación de A, perdón, en función del tiempo, o también lo mismo, puedo expresarla como la variación de B en función del tiempo, ¿cierto? Cualquiera de las dos expresiones en realidad, dependiendo de la comodidad de qué es lo que me sea más fácil medir. Perdón. ¿Sí? Entonces, si yo sigo en el fondo la reacción que estábamos viendo recién, yo lo que de inmediato me empiezo a dar cuenta es que de partida las velocidades, como les decía, no son iguales durante todo el progreso de la reacción, ¿cierto? A medida que avanza el tiempo, aparte que se va consumiendo el bromo, las velocidades en realidad van cambiando, ¿cierto? Y en este caso yo puedo calcular lo que se llama la velocidad promedio, que puede ser medida como el menos variación de los reactantes en función del tiempo, ¿sí? Pero si se fijan, es como una aproximación bastante gruesa, ¿cierto? Pero igual nos transmite el mensaje de que en el fondo si yo empiezo a calcular en el fondo las pendientes de estas rectas que yo estoy, de estas tangentes que estoy aproximando a través de esta curva de consumo del bromo, en el fondo lo que me doy cuenta es que a medida que transcurre la reacción, la velocidad va cambiando, ¿cierto? Y va cambiando de manera hacia el descenso, se va enlenteciendo. Entonces. ¿Sí? Ahora, entonces, eso era bastante directo, ¿cierto? Para reacciones que son de 1 a 1. Pero, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, por cada A que se descomponga, se producen 2B, ¿sí? Si ese es el caso, necesariamente por cada vez que se consuma un A, voy a tener de manera más rápida, va a haber una variación más dramática, ¿cierto? Va a haber una aparición mayor, más prominente de B en función del mismo lapso de tiempo, ¿cierto? Es decir, se va a duplicar, va a ser el doble, ¿cierto? Debería ser el doble. Y eso es lo que ustedes ven acá. Si ustedes, por ejemplo, parten agregando A, y si se fijan, se empieza a descomponer esto, y si se fijan en las pendientes, ¿sí? Al principio, sobre todo, al principio esta pendiente es mucho más pequeña, es menos inclinada, y aquí en el fondo es mucho más paradita, ¿cierto? Es mucho más empinada, ¿cierto? Entonces, en rigor, eso no lo podríamos igualar, ¿cierto? Y lo que debemos hacer en rigor es corregir por el inverso multiplicativo de su coeficiente estequiométrico, ¿sí? ¿Tiene sentido? Por cada A que se descomponga, que se consuma, yo al tiro produzco 2B, ¿cierto? Entonces, en este caso, la velocidad de la reacción, que estaba dada yo la podía medir en el fondo o estimar por el diferencial, en el fondo por la variación de A en función al tiempo, debería ser igual a un medio de la variación de B a dt. ¿Por qué? Por lo que decíamos, por cada A que se consume, aparecen 2, ¿sí? Entonces, esto lo que nos lleva es que para cualquier reacción, ¿cierto? Del tipo A más B, que nos produce C más D, y siendo A, B, C, D minúscula los coeficientes estequiométricos,
en realidad la velocidad de reacción, ¿sí? Va a ser, va a dar lo mismo si yo esto lo mido como menos 1 partido por A, por la variación de A en relación al tiempo, o la variación 1 partido por, o menos 1 partido por B en relación a la variación de B en el tiempo, o la variación de la aparición de producto, en el fondo, midiendo la aparición de producto, corregidos por el inverso multiplicativo, ¿cierto?, de sus coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Va a dar lo mismo, básicamente, en este caso, si yo corrijo por el inverso de sus coeficientes estequiométricos. Lo que me está diciendo acá esto es que cada vez que yo consuma AA, se está también consumiendo BB, y por eso, en el fondo, si yo consumo acá A, se me está produciendo CC, ¿cierto? Entonces tengo que corregir eso. Entonces, bueno, Profe, alguien iba a preguntar. Sí, ¿se puede devolver 2 diapositivas, por favor, para ver el gráfico de la diferencia de A es A2, 2B? Eso que me faltó, no entendí bien el gráfico. Ya, ya, perfecto. Muchas gracias, profe. claro, súper, fantástico. David, o sea, Diego, perdón, Diego. Es que más que nada que puedo sacar la velocidad de la reacción con cualquiera de los reactantes o cualquiera de los productos, teniendo como, haciendo eso de menos 1 partido por A. O sea, Claro, todos esos son iguales. Con todo sí, eso se puede sacar la velocidad de la reacción. exacto, eso es lo que nos dice, claro. Pero Ya, ya, debemos gracias. corregir por el coeficiente estequiométrico, claro, por el inverso multiplicativo. Con respecto al, entonces, sigamos esta misma reacción y ya nos dimos cuenta, ¿cierto?, que la velocidad variaba. La velocidad parte, valga la redundancia, la reacción parte un poco más rápida, ¿cierto?, y se va enlenteciendo, ¿cierto? Esa es la primera conclusión que sacamos, y entonces, pero la pregunta ahora es qué pasa en relación a la concentración, por ejemplo, de un reactante, en este caso, por ejemplo, con el bromo, ¿sí? Veamos qué es lo que pasa si nosotros medimos la concentración de bromo durante la reacción, ¿cierto? Y empezamos a calcular las velocidades, es decir, los cambios del consumo de bromo, ¿cierto? Que están acá, ¿cierto? En este caso está en inglés, por si acaso, para que no se asusten, está rate. Eso es tasa, o en el fondo se aproxima como a velocidad, ¿cierto? Pero una tasa. Es la velocidad, ¿sí? Entonces, la primera observación es que a medida que avanza, que progresa, obviamente, la reacción, se va consumiendo el bromo, va disminuyendo la concentración. Y eso calza con lo que habíamos conversado recién en relación a que la velocidad también va disminuyendo. Ahora, ¿qué pasa si tratamos de buscar en el fondo como una expresión matemática que nos trate de explicar en el fondo, o que nos permita seguir y determinar qué tan rápida va a ser esta reacción en función de las concentraciones, por ejemplo, de bromo? Entonces, lo que nos dice esta tabla, en rigor, es lo mismo que sospechábamos antes, ¿cierto? Es que básicamente la velocidad es directamente proporcional. Ya, gracias. Es directamente proporcional a la concentración de bromo, ¿no? O sea, va disminuyendo el bromo y va a ir disminuyendo la velocidad. Como es una relación de proporcionalidad, esto lo podemos convertir en una igualdad si nosotros estimamos una constante, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, ¿cierto?, nosotros podemos despejar en el fondo esta constante para calcular si es que efectivamente es una constante, en el fondo dividiendo esta velocidad por la concentración de bromo en determinado punto, ¿cierto? Y eso es lo que está acá. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo en el fondo divido la velocidad por la concentración de bromo a los distintos tiempos, lo que me encuentro es que básicamente esta reacción a 25 grados Celsius tiene una constante que vamos a llamar constante de velocidad de 3.5 por 10 a la menos 3, segundo a la menos 1. ¿Sí? Si recuerdan, dijimos que las unidades de velocidad de reacción eran molar a la menos 1, ¿cierto? O sea, perdón, molar partido por segundo. Entonces aquí, como tenemos concentración, y este tipo es molar por segundo, en el fondo este tiene que ser segundo a la menos 1 para que calce, ¿cierto?, según el análisis dimensional. ¿Sí? Esto es lo que se conoce en el fondo como una ley de velocidad, ¿sí?
Y como les decía, la ley de velocidad es una ecuación empírica. Es una ecuación que necesita ser validada o determinada experimentalmente, ¿sí? Y que describe en el fondo lo que nos permite es definir en el fondo la relación entre la velocidad de una reacción y en el fondo las concentraciones de sus reactantes o eventualmente sus productos, pero lo más fácil y por convención, en el fondo lo que uno hace es estudiar las concentraciones de reactantes. Entonces, para una reacción, de nuevo, que es de A más B y que producimos C y D, ¿cierto? La ley de velocidad, donde la velocidad, que aquí está como rate, ¿cierto? Va a ser igual a una constante de velocidad por la concentración de A elevado a X y la concentración de B elevado a I, ¿cierto? Y K, esa K minúscula, ¿cierto? Que, ojo, es K minúscula, no es K mayúscula. La K mayúscula, recuerden ustedes que era la constante de equilibrio, ¿cierto? Es lo que vamos a llamar la constante de velocidad, ¿cierto? Algo interesante y algo que para recordarse, ¿cierto? Es si se fijan en este caso y en las leyes de velocidad, ese X e Y no es A ni B, ¿se fijan? Podría serlo, pero eso es coincidencia, ¿cierto? Entonces, lo que hay que entender acá es que X e Y, que son los que vamos a llamar los órdenes con respecto a cada uno de los componentes de la reacción, no siempre coinciden con los coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Y algo súper importante es que estas leyes de velocidad se deben determinar experimentalmente y son una expresión, en el fondo, que se infieren a partir de los mecanismos de la reacción. ¿Alguien levantó la manito? Celeste. Sí, yo levanté la mano. Tengo una duda, o sea, recuerdo que en ciertas reacciones o ciertos tipos de reacciones el X y el Y sí calzaban con los coeficientes estequiométricos. ¿Puede Sí, ser? eso dije. Sí, eso dije. Ah, no Eso dije. alcancé a escuchar. Dije que puede ser. Sí, de hecho lo dije al final. Sí, podría, pero no siempre coinciden. Ese es el tema. Dependen en el fondo del mecanismo de reacción. Ya vamos a ver por qué. En el fondo esto tiene que ver en el fondo, con el mecanismo, de cómo ocurren. Si ocurren en una sola etapa elemental, ya vamos a ver lo que es una etapa elemental. Si ocurren en una sola etapa las reacciones, es probable que sí sean los mismos coeficientes estequiométricos. Pero si no, van a depender en el fondo de lo que vamos a ver en un rato, la etapa lenta. ¿Sí? Ya, sí, perfecto, gracias. Entonces, lo que les decía, en este caso, el orden van a ser los exponentes, ¿cierto?, en la ley de velocidad. Entonces, en este caso, tenemos que esta reacción tiene orden X con respecto a A y orden Y con respecto a B, ¿cierto? Y el orden global de esto es la suma de los exponentes, pues, X más Y en este caso, ¿cierto? O sea, si yo les pido calcular el orden global, ustedes deberían sumar X más Y, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve esto? Dijimos que básicamente nosotros podemos establecer una relación entre lo que es la velocidad de reacción y, y las concentraciones, ¿cierto? Las variaciones de las concentraciones. Entonces, y eventualmente nosotros a partir de datos como estos, ¿cierto? Podríamos también calcular una constante de velocidad, que eso se lo voy a dejar ahora de tarea. Pero básicamente supongamos en este ejemplo que nosotros queremos identificar o determinar el orden para con respecto a A y B para una reacción que es de A más B y que nos lleva a algún producto, ¿cierto? Y nos preguntan por el orden con respecto a A, B, el orden global y, como les decía, calcular la K. Para ello nos dan una tablita, ¿cierto?, donde nos dan los valores de las concentraciones de A y de B y la velocidad de la reacción, ¿sí? Y si se fijan, lo que se hace es jugar básicamente con las concentraciones de los distintos componentes, de los distintos reactantes de esta reacción. Entonces, lo que vamos a hacer es estimar, como dijimos, el orden con respecto a A y a B y el orden global. Entonces, aquí probablemente ustedes se recuerdan de cómo se hacía en el colegio, pero lo que vamos a hacer es básicamente duplicar la concentración. Vamos a hacer dos experimentos y vamos a duplicar la concentración de A, manteniendo la de B constante, de manera de que
en estos momentos B no juega un papel importante, solamente nos importa A. ¿Qué es lo que pasa cuando duplicamos la concentración de A? ¿Alguien me puede decir qué es lo que le pasa a la velocidad? Rápidamente. Se duplica. Se duplica, fantástico, digo. Claro, se duplica. Y en realidad, entonces, ¿a qué número yo debería elevar la concentración de A para que la velocidad también se duplique? ¿A alguien se le ocurre? A 1. A 1, fantástico, exacto, a 1. Por lo tanto, en el fondo, si se duplica A y la velocidad se duplica, entonces en el fondo aquí lo que tenemos es que estamos en presencia de una reacción con respecto a A de orden 1, ¿cierto? Felipe. Hola, profe. La verdad Hola. es que no logro recordar. ¿Los órdenes solamente podían ser números enteros o también podían ser racionales? No te entendí lo último, pero Sí, es que lo primero sí son, los órdenes son de números cada enteros. reactante pueden ser racionales o tienen que ser solamente enteros. ¿Racionales? Como un medio, No, por ejemplo. sí, sí, es cierto, un número racional, pero ya pensé que te Fraccionario. Sí, fraccionario, le escuché racionales. Ya. No, o sea, sí se puede, sí en algunos casos sí se les considera como fraccionarios, pero en realidad en el sentido práctico son números enteros porque tú puedes corregir perfectamente la ley de velocidad completa, sí. Pero en general lo que se ven son números enteros. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, hola, profe. Que la verdad, Manda. a mí no me pasaron esta química y entonces no entiendo el concepto de orden. ¿A qué o sea, entiendo cómo lo sacó ahora, pero ¿por qué necesito elevar a un orden? Como el concepto no lo termino de entender. Sí, eso lo vamos a entender cuando veamos el concepto de molecularidad de la reacción. Dame un segundo. Ah, ya. Lo vamos a ver más adelante. Sí, Ya, dame un perfecto. segundo. Por ahora, eso. Por ahora lo que tenemos que entender es que hay una expresión matemática que nos permite relacionar velocidad con concentraciones. ¿Ya? Eso. Y ahora vamos a ver por qué, de dónde viene, de dónde se saca y por qué en realidad se saca experimentalmente. Ya, entonces entiendo que todos ustedes son bastante rápidos para esto, entonces ahora hagamos el juego opuesto, pues mantengamos constante A y alteremos B. ¿Qué es lo que pasa cuando se altera B? Básicamente, y dejando quieto A, ¿no? En el fondo no pasa nada con la velocidad, ¿cierto? Por lo tanto, en realidad, eso significa que en la multiplicación el B no cuenta, o sea, en el fondo sería algo así como 1. ¿A qué número hay que elevar cualquier cosa para que te dé 1? A 0, pues. Entonces eso significa, exacto. Entonces eso significa que en este caso, para esta reacción, en realidad B no participa, en el fondo la concentración de B no es relevante para regular la velocidad. Eso no significa que no participe en la reacción, ojo. Significa que para regular la velocidad, en realidad es irrelevante. Tú puedes agregar más, menos, da como lo mismo, mientras haya, ¿no? ¿Sí? Entonces, en términos de la ley de velocidad, entonces, habiendo hecho lo anterior, lo que podemos decir es que en realidad esta ley de velocidad es algo como esto, ¿cierto? Es orden 1 con respecto a A, orden 0 con respecto a B y orden global 1, ¿cierto? La suma de los dos. Y en rigor, esa es la ley de velocidad que rige, ¿cierto? A esta reacción, ¿cierto? Entonces, yo ahora, a partir de esto, si yo tengo la velocidad en un punto de cualquier concentración de A, en el fondo yo puedo calcular la K, ¿cierto? Y eso en las diapos va a estar y ustedes pueden calcular fácilmente la constante de velocidad. Entonces recién alguien preguntaba, ¿cierto? ¿Qué significa en realidad el tema de los órdenes? ¿Cierto? ¿Qué significado tiene el tema de los órdenes de reacción? Bueno, los órdenes en realidad lo que hay que entender es cómo básicamente obedecen a un fenómeno de colisiones. Y en realidad lo que hay que entender es que los órdenes implican necesariamente, como decía, la relevancia o el impacto que van a tener las concentraciones de tal o cual reactante en la velocidad de la reacción. Entonces, por ejemplo, en el primer caso tenemos una reacción de orden 0, donde probablemente hay reacciones que necesitan solamente un iniciador, algo que en el fondo empuje, y de ahí en realidad da lo mismo cuanto A haya, va a ocurrir igual, ¿cierto? Va a ocurrir, ¿cierto? Esto va a ser súper relevante después cuando lo vean. Hay etapas en que, por ejemplo, en las reacciones enzimáticas,
ustedes se van a dar cuenta que hay etapas, sobre todo cuando les definan o cuando discutan la ecuación de Michaelis-Menten, ¿cierto? Se van a dar cuenta que hay una etapa en la cual la enzima se hace insensible al sustrato, ¿cierto? O sea, en realidad da lo mismo cuánto sustrato tú agregues, en el fondo la velocidad va a ser la misma, ¿cierto? Se hace constante. Eso es lo que nos está diciendo esto, ¿cierto? Que en el fondo, en este punto, en las de orden cero, la variación, el consumo de A, va a ser una constante, ¿cierto? Aquí, ojo, lo único que hice fue pasar el signo para el otro lado, no hice nada raro, ya. Entonces, depende solamente de una caída básicamente lineal, esa variación solo depende de una constante, ¿sí? Y ojo, es una constante, ya vamos a ver de qué depende, pero de nuevo, es una constante. En las de primer orden, en el fondo acá lo que tenemos es que esta reacción sí depende, en el fondo, de esa especie, ¿cierto?, que estamos estudiando. Por ejemplo, en esta reacción unimolecular, donde necesitamos solamente una molécula, ¿cierto?, para que ocurra la reacción, y algo le pasa a A, ¿cierto? Y obviamente, como es de orden 1, mientras yo más A ponga, debería ser mucho más rápida esta reacción. Y finalmente, y en este caso por eso, o sea, el consumo de A va a estar definido por esta constante de velocidad, o sea, esta velocidad va a estar definida, ¿cierto?, por esa constante, por la concentración de A. Yo agrego más A, esta velocidad debería ser mayor. Caso del bromo molecular. ¿Y qué pasa con las de órdenes superior? Bueno, en el fondo lo que estamos hablando es que, por ejemplo, las de orden 2 o las de orden 3, lo que esto está implicando es que básicamente si tenemos una reacción donde, por ejemplo, tenemos A y que choca con B y va a formar C, ¿cierto? Lo que nos está diciendo esto es que necesito, en el fondo, necesito que en algún punto del espacio se junten y choquen y colisionen, ¿cierto?, A y B, ¿sí? Y básicamente que se produzca C depende de esa colisión, ¿sí? Por lo tanto, si yo agrego más A y más B, lo que voy a tener es aumentar las probabilidades, ¿cierto?, para que estos tipos choquen, ¿sí? Y lo mismo pasa con las de tercer orden. Ahora ustedes ya se dan cuenta de inmediato, ¿no? Probablemente ya lo pensaron. Hoy, entonces las de tercer orden necesariamente van a ser más lentas, sí. Lo que generalmente pasa, sí. Porque la probabilidad de encontrar 3 partículas en el espacio, obviamente es mucho más baja que la de encontrar 2 partículas en el espacio o que dependan solamente de una, ¿cierto? O si no dependen de las concentraciones e incluso mucho más rápidas. Pero básicamente lo que ustedes tienen acá son las distintas expresiones de la velocidad en función, ¿cierto?, de las concentraciones de cada una de las especies, dependiendo del orden, ¿cierto? En términos biológicos, lo más relevante, diría yo, son hasta las de orden 2, ¿cierto? En general, y más aún, en general lo que vamos a ver son de orden 1 y 0, ¿cierto?, cuando tengan sus cursos de bioquímica. Pero orden 3 es muy raro ver, ¿cierto? Es muy raro ver. Veamos un poquito cómo podemos definir en el fondo las concentraciones o cómo podemos jugar en el fondo sabiendo las concentraciones de este compuesto A en cualquier punto del tiempo y cómo podemos relacionarlo para determinar, por ejemplo, la constante o viceversa. Cómo podemos, sabiendo la constante, sabiendo las concentraciones iniciales, cómo se comporta y cómo podemos en el fondo inferir cuál va a ser la concentración de A. Aquí yo voy a hacer unos saltos un poco que rozan el cálculo integral. Yo no voy a entrar y no me interesa en el fondo que sepan la integral, pero sí me interesa mostrarles, como les decía, cómo se llega a esto. No es nada muy complicado, pero entiendo que me dijeron que todavía no llegan a la parte de integrales en matemáticas. Pero no se preocupen, o sea, lo que quiero o lo que sí me interesa es que al final entiendan las ecuaciones, ¿cierto? Y al final cómo yo puedo en el fondo graficar los distintos tipos, dependiendo del orden, los distintos tipos de reacción. Entonces, para una cinética de orden 0, lo que vamos a tener, lo que decíamos, ¿cierto? O sea, si yo parto con un reactante en concentración de 1, esto va a tener un decaimiento lineal. ¡Pum! ¿De qué va a depender? De esta constante, ¿cierto? De una constante.
Y básicamente lo que nos dice esta gráfica es que si yo parto de una constante de 3.16, por ejemplo, y lo más dramático es si la comparo con una constante, ojo, también es una reacción de orden cero, ¿cierto? Que tiene una constante que es 10 veces menor, ¿cierto? Si se fijan, de inmediato el decaimiento es mucho menor, ¿cierto? O sea, sorpresa, lógico, mientras más grande la K, más rápida es la reacción. O sea, eso es para tenerlo en mente, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo básicamente ahora midiendo las variaciones o midiendo en algún punto, sabiendo las concentraciones entre dos puntos de la reacción, ¿cierto?, de este compuesto A, cómo podemos determinar las constantes de velocidad o viceversa, pues si sabemos en el fondo la constante de velocidad, sabiendo las concentraciones en algún punto, cómo podemos estimar las concentraciones iniciales o la concentración en ese punto. Diego. Sí, creo. profe, hola. Me quedó una duda por ejemplo, el orden cero, que una reacción sea de orden cero implica que la velocidad va a ser siempre la misma. O sea, perdón, la K va a ser siempre sí, la velocidad va a ser siempre la misma. Exacto. Reacción. Fantástico. Sí, pues, depende, exacto. Sí. Ya. Eso es correcto. Vale. Eso es correcto. Sí. Y básicamente es K. Eso es una buena conclusión. Y de hecho, por eso te digo que es tan relevante que para el tema de la enzimología, ¿cierto? Cuando vean, no sé si van a resolver en el fondo la ecuación de Michaelis-Menten, pero ahí es importante, ¿cierto? Bueno, entonces lo que vamos a hacer en el fondo es para entender en el fondo cómo podemos graficar de manera más simple y cómo podemos determinar en el fondo las concentraciones de A en cualquier punto para una ecuación, o sea, perdón, para una reacción de orden cero. Lo que vamos a hacer en el fondo es tratar de expresar matemáticamente y tratar de en el fondo integrar esta diferencial. Entonces recuerden ustedes que la velocidad en el fondo va a ser la variación, la derivada, ¿cierto?, de A en función del tiempo, y esto va a ser igual a K elevado, o sea, por A elevado a 0, o sea, 1. Está constante, ¿cierto? Entonces la velocidad, como bien dijo Diego, bien concluyó, va a ser constante, ¿cierto? Entonces, bueno, acá la tengo, ¿cierto? Despejé, ¿cierto? Y ahora voy a integrar. Voy a integrar entre la cota de un tiempo 0 y un tiempo t, ¿sí? Ustedes después pueden definir qué tiempo quieren. Pero básicamente, si ustedes hacen eso, en el fondo lo que yo voy a estar definiendo la cota para A entre una concentración inicial, o sea, la concentración a tiempo 0, y la concentración de A a tiempo t, ¿sí? Cuando yo integro, si ustedes recuerdan la integral de la derivada de A, ¿cierto? Y después evalúo, ¿cierto?, mi integral, y en el fondo lo que voy a llegar es que básicamente para una ecuación, para una cinética, perdón, una reacción que tiene cinética de orden 0, la concentración de A en cualquier punto de tiempo va a ser igual a menos la constante de velocidad por ese tiempo, el tiempo en el que estoy midiendo, más la concentración de A a tiempo 0, ¿sí? Y eso es básicamente lo que veíamos recién, ¿cierto? O sea, algo súper simple, que para una reacción de orden 0, si yo grafico A en función del tiempo, lo que yo voy a tener es que la pendiente va a ser igual a menos K. O sea, al tiro puedo calcular o estimar la constante de velocidad. Y por otro lado, el intercepto en la ordenada, ¿cierto?, corresponde en la I, ¿cierto?, corresponde a la concentración inicial, ¿cierto? Entonces puedo estimar básicamente estos parámetros, ¿cierto?, a partir de una gráfica para una reacción de orden 0. ¿Qué pasa con las de primer orden? Las de primer orden, si ustedes se fijan, si yo grafico y sigo a este reactante, el consumo del reactante, esta cinética sigue una característica que es exponencial, ¿se fijan? ¿Sí? Y de nuevo, pues, mientras más grande la K, mayor es la caída, se fijan, sobre todo al principio se nota mucho, ¿cierto?, más pronunciada, estas son mucho más tenues, ¿cierto?, más lentas, ¿sí? Entonces veamos cómo podemos en el fondo expresar en el fondo de manera más simple, porque obviamente la ley de velocidad nos dice que básicamente la velocidad es igual a esto, pero graficar estas variaciones en realidad puede ser un poquito engorroso, no es tan simple. Entonces lo que vamos a hacer lo mismo, vamos a reordenar
recuerden ustedes que la velocidad era igual a esta expresión, a la variación de A, en función a menos la variación de A, perdón, en función del tiempo, y esto era igual a la constante de velocidad por A. Cuando yo despejo, en el fondo esto me da que tengo que integrar de A a A. Si ustedes recuerdan, de X a X, eso en el fondo, la integral de eso es el logaritmo natural, ¿cierto? Es la función logaritmo natural de X, ¿cierto? Y al reemplazar en el fondo, si ustedes rearreglan esto, en el fondo esto va a ser el logaritmo de AT menos el logaritmo de A0, por lo tanto pasa sumando para el otro lado. En el fondo llego a esta expresión, ¿sí? O sea, básicamente lo que me dice esto es que en vez de graficar esta cosa, que puede ser engorroso para estimar las concentraciones o para determinar la K en una cinética de orden 1, en el fondo, sabiendo que cuando yo estimo o calculo el logaritmo natural de la concentración de A y esto lo grafico en función del tiempo, si ustedes se fijan, eso se parece harto a la ecuación de la recta, ¿cierto? Eso es I, M, N y B, ¿cierto? O N si quieren, ¿sí? Entonces, cuando yo grafico ¿Profe? para una cinética... sí. ¿Esta Sí. expresión tenemos que aprendérnosla? ¿Qué expresión? Esa del logaritmo natural. Esto sí. Sí, Ya, esto sí. gracias. ¿Puedo volver un poquito una diapositiva atrás, por favor? ¿Esa? ¿Esa? No, donde salía la Eso. expresión. Ahí, ya, denme un segundo. Ya. Donde ¿Esa? salía, no, justo donde está el rectángulo como rosado abajo, en la fórmula. Eso. Eso, Sí, eso. vale, Ya. gracias. Pero Súper. solo hay que saber cómo esta fórmula o hay que saber también de dónde viene, porque No, es como medio repito. complejo. A ver, repito. No me interesa que sean capaces de derivar o de integrar en rigor esta fórmula. Lo único que les estoy mostrando es de dónde viene, porque si alguna vez se olvidan, van a decir, verdad, lo que tengo que hacer en realidad es relacionar cómo se expresa la velocidad y cómo se relaciona esto en función de la ley de velocidad. Ya, ya. Entonces, lo que me interesa es que sepan esto. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quiero que entiendan es que para una cinética de primer orden puede ser bastante complejo en el fondo, o sea, yo puedo graficar esto eventualmente, ¿cierto? Pero estimar los parámetros como la constante de velocidad o la concentración en tiempo cero es mucho más difícil, ¿cierto? Que en el fondo graficar esto, ¿no? Una recta, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? No recuerdo quién preguntó al final. ¿Sí? Felipe, creo que tú me preguntaste, ¿no? Sí, ahí sí que un poco más claro. Ya, súper. Entonces, básicamente para una reacción que tiene orden 1, básicamente yo lo que puedo hacer es graficar el logaritmo natural de A, ¿cierto? En función de la temperatura, perdón, del tiempo. Y en este caso, el intercepto, ¿cierto? Con la ordenada es igual al logaritmo natural de la concentración inicial y la pendiente nuevamente va a ser menos K, ¿cierto? Finalmente, para las de orden 2, ¿cierto? Dijimos que acá esto era una reacción bimolecular, o sea, depende de dos moléculas, dos partículas. Y en este caso, supongamos que, bueno, y aquí está, ¿cierto? Básicamente como es la cinética de estas ecuaciones, o sea, de estas reacciones de orden 2. Si se fijan nuevamente, en este caso no es una exponencial, es más bien una cuadrática, ¿sí? Y si se fijan, nuevamente es mucho más pronunciada cuando la K es mayor, ¿cierto? Eso es lo que hay que asociar de inmediato. O sea, mayor K, mayor velocidad. Entonces, bueno, para hacerlo simple, en el fondo lo que tú te das cuenta si dices que partes de A, y en este caso esta reacción es de segundo orden con respecto a esto debería ser la ley de velocidad, ¿cierto? K, A al cuadrado, ¿cierto? Y esto debería ser igual a la velocidad. Cuando tú integras esto, que no voy a entrar en mayor detalle, ¿cierto? Lo que te das cuenta es que básicamente
para una reacción de cinética de orden 2, en realidad se cumple esto, ¿cierto? Que 1 partido por A en un tiempo t es igual a una constante, a la constante de velocidad por t más 1 partido por la concentración inicial, ¿cierto? Y en realidad esta es la gran ventaja, porque en este caso, nuevamente, el intercepto con la ordenada es 1 partido por A en el tiempo 0. La pendiente es directamente la constante de velocidad, ¿cierto? Y entonces yo puedo fácilmente, nuevamente, sabiendo que una reacción es de orden 2, si yo grafico de inmediato 1 partido por ese reactante, la concentración de ese reactante, yo puedo estimar fácilmente las concentraciones iniciales y las velocidades. Entonces, bueno, ya ustedes ya se dieron cuenta probablemente que, y yo también se los mencioné, que mientras menor es el orden, más rápidas tienden a ser las reacciones, ¿cierto? Porque dependen de dependen menos de las probabilidades de encuentro en rigor, ¿sí? Y básicamente nosotros aquí podemos explicarlo si tú comparas tres reacciones, ¿cierto? Una de orden 0, una de orden 1 y una de orden 2, ¿cierto? Donde las tres reacciones, independientes del orden, tienen una constante de velocidad 1, ¿cierto? Entonces, si te fijas, acá se cumple el hecho que decíamos, ¿cierto? Que hay, en el caso de la de orden 0, hay un decaimiento que es constante, ¿cierto? Y que va a depender solamente de esta constante de velocidad, en este caso 1, ¿cierto? Mientras que la de primer orden va a ser exponencial y la otra tendría a ser cuadrática, ¿cierto? Ahora, una manera más simple para comparar precisamente reacciones es determinar algo que conocemos o que ustedes probablemente conocen como el tiempo de vida media o la vida media directamente, ¿cierto? Que es básicamente el tiempo que se necesita para consumir la mitad, ¿cierto?, de la concentración inicial, o básicamente para que la concentración se reduzca a la mitad. Entonces, si te fijas, es mucho más simple si tú evalúas, aun cuando visualmente esto es evidente, es mucho más simple si tú evalúas en el fondo cuánto tiempo te demora en el fondo llegar, si partiste con 1 en todas las condiciones, cuánto tiempo te demora en llegar a 0,5, ¿cierto? Entonces te das cuenta que obviamente te toma menos tiempo en consumir la mitad en las de orden 0, te toma un poquito más en la de orden 1 y ya en las de orden 2 te pasa un poquito, ¿sí? Esto es básicamente lo mismo. Esto sí, no recuerdo quién preguntó, entre medio Felipe y alguien más, pero básicamente esto es como lo que sí quisiera que les quedara y de alguna manera sí aprendieran, ¿cierto? Básicamente porque esto es lo que sí pueden ocupar, ¿ya? Básicamente lo que es una ley de velocidad de orden 0, la de orden 1 y la de orden 2. Cuando tú graficas esto, las concentraciones en función del tiempo, ¿qué tipo de curva en el fondo la que yo podría ocupar para tener esta ecuación lineal, ¿cierto? De manera tal de poder calcular fácilmente las constantes de velocidad o las concentraciones iniciales o las concentraciones en un determinado tiempo, ¿cierto? Y finalmente, además, a partir de esto, yo puedo estimar cuál es el tiempo de vida media, ¿cierto? Y lo que tienen que tener cuidado acá y darse cuenta es que no todas que la expresión de la vida media no se cumple para todos de la misma manera, no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, básicamente, si ustedes reemplazan acá como A0 medios, ese va a ser el tiempo de vida media, ¿cierto? Y si ustedes hacen ese ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que van a llegar a estos valores. Martina, algo preguntaste. Sí, profe, tengo una pregunta. Cuando la reacción es de orden 2, pero tiene dos reactantes, ¿cómo se hace para calcular la concentración? O sea, Sí, ahí básicamente lo que hay que hacer, o sea, lo que se hace es, o sea, pero espérate, ¿es orden 2 porque es orden 1, o es orden 2, orden 2? orden 1, orden 1. Ya, porque si es orden 1, se cumple esto, ¿o no? Porque yo estoy siguiendo ahí solamente uno de ellos.
dejo constante una de las concentraciones y sigo solo esta. ¿Me entiendes? Ah, claro, ya. ¿Sí? Y, O sea, ahí en profe, rigor sería orden con respecto a A1 y en el otro con respecto a orden 2, orden 1 con respecto a B, ¿cierto? Lo que hay que tener cuidado, obviamente, es el tema de la corrección por el coeficiente estequiométrico, ¿no? Para determinar en el fondo las velocidades. Sí. ¿Alguien más? No alcancé a ver quién. También aplicándolo como a un No ejemplo sé. similar, si fuera una concentración, o sea, una reacción de orden 4, o sea, que tengo un A elevado a 2 y un B elevado a 2, también se hace lo mismo, agarro solamente el A y aplico la tercera fórmula, ¿no? Y lo mismo en B. Si estás siguiendo solamente A, sí, pero Sí, deberías ya. dejar constante y deberías estudiar eso en función del otro, ¿no? O sea, dejar solamente el que te interesa. Sí, Ya. gracias. Ya, ahí habría que hacer aquí, eso que, ahí habría que hacer eso que había dicho usted, que ver como, variar como la concentración de un elemento y ver cómo varía la velocidad. Algo de así. un reactante, no un elemento. Eso, de un Sí, reactante. claro, a eso, sí. Eso es precisamente claro, eso es lo que le decía recién a la Martina, a eso me refería, exacto. Sí. Ah, ya. Y hay que trabajar con Ya, el que cambia la velocidad, ¿cierto? ¿cómo? Que hay que trabajar con el que cambia la velocidad. Por ejemplo, si tenemos un Pero es reactante que A y un Es reactante... que, es que si cambia, es que si tienen más de orden cero, ambos van a afectar la velocidad, pues, ¿no? Ah, sí, sí. Ya, súper. Profe, Ya, entonces ahí lo que cambia de uno es la concentración. O sea, se deja una concentración constante y la otra se va cambiando. exacto. Sí, exacto. Y por eso es lo que les decía. De hecho, el mejor ejemplo está acá, ¿no? Lo que hay que fijarse en este caso, si te fijas, es una relación, una reacción termomolecular, donde se supone que acá en el fondo lo que tienes es básicamente que por el consumo de 2A, tú tienes el consumo de un B, ¿te fijas? Por lo tanto hay que corregirlo, ¿cierto? Y se cumple la ley de velocidad acá. ¿Sí? Ahora, con respecto a esto, lo que recién yo ya le adelanté es que en realidad las concentraciones, Gustavo, Hola, profe. Tenía una duda con hola. el concepto de vida media. Si tenemos una reacción que tiene dos reactantes de orden uno los dos, ¿llegarán a la vida media al mismo tiempo? No, pues, porque va a depender del orden con respecto a ese reactante, ¿te fijas? Eso tiene mucho que ver con la pregunta que hizo la Martina, en términos de que si tú tienes uno de los componentes que, por ejemplo, es orden 1 y el otro es orden 2, en rigor siguen cinéticas distintos, ¿te fijas? Cada uno. Cinética, digamos, orden con respecto a A o respecto a B, ¿te fijas? Por lo tanto, Ah, la expresión, ¿me entiendes? ¿Te fijas? comprendo. Entonces, si fueran los dos de orden uno, la Ujú. vida media sería al mismo tiempo. Claro, ahí sí, ahí sí. Entre paréntesis, sí, sí, el tema de las vías medias, ojo, eso es algo me había olvidado, qué bueno que me preguntaste justo respecto a las vías medias. Algo que sí le dije al otro grupo, para que después no digan. Pero básicamente hay un tema que es bien interesante, más allá, probablemente ustedes se acuerdan de las vías medias de las reacciones de radiactividad, ¿cierto? Que probablemente vieron en el colegio, ¿cierto? Pero hay temas que son bien interesantes. De hecho, el Tinoco, el libro este de físico-química de macromoléculas, tiene unos ejemplos bien interesantes, por ejemplo, del decaimiento de la penicilina, ¿cierto? Donde en el fondo, cuando tú la expones a luz versus cuando la protege. Y si mal no recuerdo, pucha, yo no me acuerdo, pero me parece que es como de orden cero. Tal vez, Marcelo, tú te acuerdas. O sea, básicamente decae muy rápido. El mensaje es que básicamente la penicilina eh, hay que protegerla. Obviamente, todo viene eh, más, con mayor protección actualmente, pero básicamente ese era un problema aparentemente que tenía ante la gente. Pero tiene un ejemplo bien interesante que de hecho se aplica y obviamente no solamente a este tipo de antibióticos, sino que más bien
a distintos fármacos, ¿cierto? A distintos, por ejemplo, los que usan en quimioterapia también tienen obviamente distintas cinéticas de decaimiento y eso se estudia, ojo, se estudia. Independiente, ojo, de cómo los procesa el cuerpo, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver directamente con la farmacocinética o la farmacodinámica, ¿ya? Es cómo se comporta el fármaco o los compuestos en una solución, ¿cierto? Es como cuidarlo. Recién decíamos que Ya, súper. Entonces decíamos recién que básicamente estos órdenes de reacción, ¿cierto? Lo que nos implican necesariamente, nos empiezan como a sugerir distintos mecanismos. En el primer caso, básicamente, no necesitamos, o sea, está A, y en este caso es independiente de su concentración. Básicamente aquí probablemente puede haber otro compuesto que juegue el papel importante, ¿no? En el caso de A, aquí sí hay dependencia, ¿cierto? Y mientras más haya, más va a haber, más reacción, más rápida la reacción va a ocurrir, ¿cierto? Y después teníamos estos órdenes superiores, ¿cierto? Donde en el fondo lo que tenemos, es como medio oscuro, ¿no? Donde básicamente lo que tengo es que básicamente en el caso de las de orden 2, lo que necesito es que estas dos partículas colisionen, ¿cierto? Se junten en algún punto del espacio, y las de 3 aún más, ¿cierto? Entonces, lo que hay que entender acá es que básicamente lo que nos dice la ley de velocidad es que si nosotros nos imaginamos una cuadrícula, ¿cierto? Como suertes de microestado, ¿cierto? Lo que hay que entender es que en el caso para este tipo de reacciones, por ejemplo, una reacción de orden 2, en la que tenemos orden 1 con respecto a A, orden 1 con respecto a B, en el fondo esa multiplicación es directamente proporcional a básicamente a la probabilidad de que estos dos eventos estén juntos, o sea, básicamente la probabilidad de que este tipo esté acá y de que este tipo esté acá. Acuérdense que son multiplicativas. Por lo tanto, eso hace que aumente, en el fondo, eso explica que en el fondo cuando yo aumento A y aumento B, en el fondo van a aumentar las probabilidades, en el fondo, para que ocurran estas colecciones. Y en el caso de una de orden 2 con respecto a un solo reactivo o reactante, como A, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, esto necesariamente lo que tiene que ver es con los mecanismos de reacción. Entonces, aquí es donde entra como la implicancia de dónde se sacan en el fondo las leyes de velocidad y de por qué básicamente no se pueden siempre calcular de manera empírica, ¿sí? Y no siempre tampoco ocurren en función de los coeficientes estequiométricos. Entonces supongamos que tenemos una reacción de este estilo, 2A más B, ¿cierto? Y te da A2B, ¿cierto? Y supongamos que esta reacción ocurre solamente en un paso. Eso significa que cuando ocurra una de estas reacciones, una vez, voy a necesitar 2A y un B, ¿cierto? Todo en uno. Eso es bastante poco probable, ¿cierto? Porque se tienen que juntar 3 partículas en un punto del espacio, y ya vamos a ver que más encima tienen que tener cierta orientación, más encima cierta energía, ¿sí? Entonces, en rigor, si nosotros asumimos que eso ocurre, nosotros sí podríamos partir diciendo, bueno, a lo mejor esto sí depende en el fondo de los coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Donde en el fondo yo para formar esto necesito 2A y un B, ¿cierto? Y eso va a estar dado por una constante de velocidad, y eso me va a dar la velocidad. Esto implicaría que esta reacción es una reacción termomolecular, ¿cierto? Necesito 3 moléculas, y en una sola etapa que vamos a llamar elemental, una sola etapa, reaccionan 3 partículas, 3 moléculas, ¿cierto? Pero eso en general no es lo que ocurre. Lo que ocurre generalmente es que las reacciones ocurren en pasos distintos, ¿cierto? Y esto tiene que ver con las probabilidades de ocurrencia, digamos. Ya recién veíamos, ¿cierto? Las de orden 0 tienden a ser más rápidas que las de orden 1, que las de orden 2. Ustedes se pueden imaginar órdenes superiores que obviamente van a tender ahí ya más a cosas más probabilísticas, ¿cierto? Entonces supongamos que esta misma ecuación, o sea, esta misma reacción, perdón, la de 2A más B, que nos lleva a 2 y B, ¿cierto? Ocurren 2 etapas que vamos a llamar elementales, o sea, van a ocurrir 2 pasos. En un primer paso, 2A va a dimerizar, se va a convertir en A2. Y en un segundo paso,
este A2 va a chocar con B, ¿cierto? Y ahí se va a formar A2B. Si se fijan, la suma neta de las dos etapas elementales me da la misma ecuación global, ¿cierto? La misma reacción global, ¿cierto? Esto entonces implica necesariamente que son dos etapas bimoleculares. Simplificó un poco la cosa porque en términos para pensarlo, ¿cierto? Recién tenían que chocar 3 partículas en el espacio y ahora tienen que primero chocar 2 y después esta que se forma tiene que chocar con otra partícula. ¿Sí? O sea, son 2 etapas elementales bimoleculares. Pero la pregunta acá es, ¿cuál de las 2 etapas elementales, en el fondo, al final, van a condicionar la velocidad de esta reacción? ¿Sí? Y aquí es donde entra el concepto de etapa limitante o etapa lenta, ¿cierto? Básicamente aquí yo creo que uno de las maneras más simples para entender lo que es la etapa limitante es esta como suerte de metáfora del reloj de arena, ¿no? Donde básicamente si tú tienes un relojito de arena con distintos cuellos, básicamente la velocidad de caída de la arena va a depender del cuello más angosto, ¿cierto? Eso va a limitar en el fondo la velocidad. Y básicamente ese cuello más angosto es lo que vamos a llamar la etapa limitante, ¿cierto? O la etapa lenta de la reacción. Entonces, las otras etapas, que en este caso es acá, ¿no? Las otras etapas son tan rápidas que en realidad la constante de velocidad va a ser básicamente la constante de velocidad de esta etapa, ¿cierto? Porque las otras son muy grandes, ¿cierto? Entonces, una vez que llegamos al intermediario 1, ¡pum!, pasamos de largo, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? Desde el punto de vista como de una reacción, supongamos que tenemos una reacción de A a C, y esta etapa transcurre a través de 2 etapas elementales, una que es el paso de A a B, que está mediada o depende, ¿cierto?, de la velocidad, está definida por la constante de velocidad K1, y una segunda etapa elemental que es K2, ¿cierto? Entonces vamos a suponer 2 escenarios. En el primero, ojo, si se fijan, son los mismos valores. K1, K2, 0,25 segundo a la menos 1, 1 segundo a la menos 1, y aquí están al revés nomás. Pero vamos a suponer 2 escenarios. En la primera, vamos a suponer que esta es la etapa lenta, ¿sí? Y en la segunda, vamos a suponer que esta es la etapa lenta. Entonces, si ustedes se fijan, el paso neto de A a C, o sea, es decir, la producción de C, si se fijan, la cinética es igual. Esta curva gris es la misma que acá. Pero las cinéticas de consumo de A y la aparición de este intermediario, esta especie que aparece ahora, ¿cierto?, que es estable, ¿cierto?, y que está participando de alguna manera, no en la ecuación, no en la reacción global, pero sí en el fenómeno cinético, ¿cierto?, sí se ve alterado. Entonces, si ustedes comparan, por ejemplo, en este caso, donde esta es la etapa lenta, fíjense cuando comparamos A, aquí tenemos una caída que es más lenta, aquí si esta es la etapa rápida, aquí hay una caída mucho más pronunciada, ¿cierto? O sea, básicamente yo puse A, ¡pum!, se convirtió en B. Y eso también causa que en este caso, como esta es la etapa más rápida, donde está la constante de velocidad más alta, como esto es muy rápido, ¡pum!, produce mucho A, o sea, perdón, mucho B. Y eso hace que empiece a aparecer, que yo lo pueda detectar, por ejemplo. Cosa que no ocurre en este caso, ¿se fijan? En este caso, esta es la etapa rápida, esta es la etapa lenta. Por lo tanto, yo todo el A, o sea, el B, perdón, que produzco de manera muy lentita, lo produzco muy lentito, esto se consume muy rápido. Por lo tanto, la velocidad de producción es mucho menor que la velocidad de consumo. Por lo tanto, se me acaba rápido, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿de qué va a depender la velocidad de esta reacción neta? Si bien en cualquiera de estos 2 escenarios debería ser la misma, en realidad lo que yo me debería dar cuenta es que en realidad va a depender de esta etapa, de la etapa lenta. En este caso, aquí producir B fue muy rápido, consumirlo en lo lento, por eso empieza a aparecer. Entonces,
en el fondo, en las etapas, o sea, perdón, en las reacciones que ocurren en más de una etapa elemental, la velocidad de reacción entonces va a depender de la etapa que vamos a llamar la etapa limitante o la etapa lenta, ¿sí? Y si suponemos, por ejemplo, en este ejemplo, que la segunda etapa es la lenta, ¿cierto? Eso significa que la producción, la dimerización de A2, en este caso sería muy rápida. Supongamos que es prácticamente instantánea, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay una constante de velocidad asociada que es muy grande comparado con esta. El problema es que cuando dimerizamos A, ¿cierto? Se acumula este tipo y juntarlo con B es lo que nos causa problemas, ¿sí? Si eso es lo que condiciona, si se fijan, todavía la suma, en estos casos, sigue siendo la reacción global. Pero si esta es la etapa que condiciona, en el fondo, la ley de velocidad, lo que nosotros deberíamos esperar es que la ley de velocidad que determina o que describe la velocidad de la reacción global sea algo así como esto, ¿cierto? O sea, básicamente la velocidad de esta reacción no es dependiente de A, porque esta es una etapa rápida, ¿cierto? Es como el segundo caso que les mostré recién. Pero sí depende, en el fondo, de la concentración de A2 y de B, ¿sí? Que es la etapa que en el fondo va a comandar, en el fondo, es el cuello del famoso reloj de arena. Y la constante de velocidad va a ser prácticamente la de la segunda etapa elemental, o muy cercana por lo menos, pero probablemente va a ser esa, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí pasa algo raro, porque en el fondo, si bien este intermediario no participa en la ecuación global, ¿se fijan? Sí participa en la descripción de la ley de velocidad. Entonces, y eso ocurre, y esa es la razón de por qué en el fondo deben validarse experimentalmente estos mecanismos, y al entender estos mecanismos, midiendo, por ejemplo, de este tipo, haciendo experimentos de este tipo, ¿cierto? Mediante la detección de los intermediarios, es como uno llega a explicar en el fondo la molecularidad y las leyes de la velocidad, ¿sí? Entonces, básicamente, la ley de velocidad necesariamente es una interpretación del mecanismo molecular de cómo ocurre la reacción, ¿sí? Y deben ser validadas experimentalmente. Si una reacción ocurre en un solo paso, puede que sí coincidan los órdenes con los coeficientes estequiométricos, pero si no ocurre en un solo paso, que es lo más común, eso hay que validarse, debe validarse experimentalmente por esta razón, ¿sí? En ese punto, aquí podemos entonces empezar a jugar con el tema energético, ¿cierto? Recién yo ya les hablaba de que esta probabilidad de encuentro además tiene que tener ciertas características, cierta energía, ¿sí? Y les voy a robar por lo menos 5 minutos más por si acaso, sorry. Pero bueno, el tema es que si yo estudio y yo sigo una reacción, por ejemplo, de este tipo, voy a obviar, en este caso, el componente entrópico, ¿ya? Así que me voy a quedar solamente con el factor de la energía potencial, o en este caso, si ustedes quieren, la entalpía, en el fondo, ¿ya? Pero básicamente, si yo sigo el perfil energético para esta reacción que va de este reactante a este producto, lo que yo me voy a encontrar cuando siga, por ejemplo, el perfil energético en esta reacción que va de este reactante, tiene que pasar a un intermediario, ¿cierto? Que es esta especie, ¿cierto? Que aparece en el mecanismo de reacción, pero no en el global, ¿cierto? Voy a encontrar que va a haber una barrera energética, que es básicamente que está dada por el nivel energético del reactante a este punto máximo, ¿cierto? ¿Sí? Y eso, básicamente, esta va a ser una energía, que como les digo, es lo que vamos a llamar energía de activación, que es una barrera energética que va a depender en el fondo de la energía cinética de la cual disponen las moléculas para chocar y producir lo que llamamos colisiones efectivas, ¿sí? ¿Por qué aquí entra la energía cinética? Porque en el fondo lo que hay que pensar es que si tú, por ejemplo, tienes una reacción como la de arriba, ¿cierto? Que va 2AB y que te produce dímeros de A y dímeros de B, por un lado, tú podrías tener la mala suerte, ¿cierto?, de que una colisión
chocan, ¿cierto? Tiene suficiente energía, pero estos tipos chocaron en una orientación distinta, o sea, básicamente cruzada, ¿cierto? Por lo tanto, se forma AB y AB, ¿cierto? Pero la que tú necesitas en rigor es que choquen así, A con A, B con B, ¿cierto? Para producir el A2 y el B2, ¿cierto? Y eso básicamente es una cosa más bien probabilística, ¿cierto? Y eso es, entre paréntesis, uno de los mecanismos que también contribuyen algunos catalizadores como las enzimas, ¿cierto? Pero no voy a entrar ahí, ¿sí? Pero básicamente tú necesitas cierta orientación y necesitas favorecer eso. Y eso se logra básicamente aumentando los choques, ¿cierto? Y por otro lado, tú puedes pensar que en el fondo si tienes, en este caso, por ejemplo, A, B y C, dos partículas que tienen que chocar, estos pueden chocar como dos bolitas, ¿cierto? Y rebotan, ¿cierto? No tienen suficiente energía para romper o para formar formar enlaces, ¿cierto? Entonces, esas moléculas que logran reaccionar, ¿cierto? Estas y estas, ¿cierto? Tienen que tener en el fondo una energía cinética mínima, que corresponde a esta barrera energética, que es esta suerte de cerro que tengo que subir, en el fondo, desde el reactante para pasar, ¿cierto? Y llegar por lo menos hasta el intermediario, ¿cierto? Y esa barrera energética es lo que ustedes van a conocer como la energía de activación, que recién estaba graficada como energía potencial, pero en rigor es un delta G, ¿ya? Eso es lo que hay que entender. Y básicamente, de un punto de vista de probabilidad y en términos de la energía cinética, como les decía, esto es una barrera, una suerte de muro, y si tú tienes un número de moléculas que tienen una energía cinética inferior a esta barrera, estos tipos no van a producir producto, ¿cierto? Porque no tienen la energía suficiente para vencer esta barrera. Tú lo que necesitas es llegar a este punto, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo llega a ese punto? ¿Cómo aumenta la energía cinética? Si ustedes recuerdan, la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Esa es la razón de por qué las velocidades de reacción en general, por lo general, ¿cierto? Son aumentadas, ¿cierto? Cuando tú aumentas la temperatura. Porque en el fondo, si tú tienes acá graficado las fracciones de colisiones, ¿cierto? Con X energía, y tienes esta barrera, es decir, tienes que traspasar, tienes que aumentar la fracción de colisiones con una energía superior a esta, ¿cierto? Donde ustedes tienen acá la energía de activación, que también se representa como este delta G, como con este gato, ¿cierto? Si ustedes se fijan, a baja temperatura tú tienes una amplia, una gran fracción, una gran proporción de colisiones que tienen energía inferior a esta barrera. Pero cuando yo subo la temperatura, perdón, yo aumento la temperatura, lo que hago es desplazar estas colisiones y aumentar la fracción de colisiones que tengan esa energía cinética, ya sea para aumentar la probabilidad de choque y la orientación correcta, o también darle la energía suficiente para que formen y rompen enlaces, ¿ya? De esta relación, obviamente, yo lo que les decía, obviamente si aumento la temperatura, aumento la energía cinética y por ende aumento la velocidad de reacción. ¿Dónde se ve reflejado esto? En las constantes de velocidad, ¿sí? Y de hecho, don Svante Arrhenius, ¿cierto? Que el profesor Suárez les contó una historia, ¿cierto? De don Svante, ¿cierto? Él encontró una relación logarítmica entre la constante de velocidad y las temperaturas. Y en rigor, si ustedes, por ejemplo, o sea, básicamente se relacionan mediante esta relación, donde está la constante de velocidad, y esto depende de la exponencial a menos la energía de activación partido por la constante de los gases por la temperatura. Yo esto lo puedo digamos, le puedo calcular el logaritmo natural, ¿cierto? Y de esa manera lo dejo de esta manera, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer ahora, esto en rigor no tiene un valor físico claro, ¿no? Así que lo que me interesa acá es que básicamente, si ustedes grafican, por ejemplo, hacen una reacción a distintas temperaturas, pueden calcular la constante de velocidad de esas temperaturas, y si eso lo grafican en función versus 1 partido por la temperatura a la cual calcularon esas constantes, ustedes en el fondo deben pensar que esa pendiente que tiene esta curva, esa pendiente negativa,
no es otra cosa que la energía de activación partido por R, ¿cierto? O sea, en el fondo, lo que nos dice es que básicamente la temperatura, a mayor temperatura, aumenta la K. Eso es lo que nos está diciendo este mensaje. Y recuerden ustedes que la energía de activación es una constante, es un valor para cada reacción. Cada reacción con X mecanismo tiene una energía de activación determinada, constante, ¿sí? Y eso nos va a llevar finalmente a lo que es la catálisis, ¿cierto? Y por eso les recalco eso, porque probablemente ustedes en el colegio hablaron de lo que eran los catalizadores, ¿no? Catalizadores son sustancias, son compuestos, ¿cierto? Que ya sea retardan o los más interesantes, ¿cierto? Son los que aceleran las reacciones, ¿cierto? Y hay catalizadores que son homogéneos, es decir, que están en la misma fase, y hay catalizadores que son heterogéneos, que están en fases distintas. Los homogéneos, fácil, o sea, en el fondo, un ejemplo, las enzimas. Las reacciones ocurren en fase acuosa y las enzimas están en esa fase pseudoacuosa, ¿sí? Los heterogéneos, probablemente a lo mejor a ustedes no les viene ninguno a la mente, pero son cotidianos, son bastante cotidianos. Por ejemplo, el convertidor catalítico, ¿cierto? El convertidor catalítico, por ejemplo, en la industria de la margarina, también se usan las reacciones para catalizar en el fondo reacciones de reducción, de hidrogenación en el fondo de las grasas, ¿no? Pero básicamente lo que hacen los catalizadores es eso, alterar la velocidad en el fondo de una reacción. ¿Cómo lo hacen? Y aquí no voy a entrar en mayor detalle, pero sí hay un concepto, o por lo menos una cosa que me gustaría desterrar, ¿cierto? Probablemente ustedes en el colegio les dijeron que los catalizadores lo que hacen era disminuir la energía de activación, ¿cierto? Y yo recién les decía y les recalcaba que la energía de activación es una constante, es una energía, en el fondo, una expresión de energía cinética mínima que yo debo pasar para generar colisiones efectivas, ¿cierto? O aumentar las probabilidades de estos choques efectivos, ¿cierto? Si es una propiedad constante, ¿cierto? Si es una constante para la reacción, con un determinado mecanismo, como está acá, si se fijan, yo tengo está bien, está medido en energía potencial, pero igual, pesquémoslo, en el fondo tú tienes los reactantes A y B y te producen C y D, aquí está la energía de activación, ¿cierto? ¿Sí? Eso significa que esta reacción sin catalizar tiene un mecanismo X, ¿cierto? Y ahora lo que yo voy a hacer cuando le ofrezco el catalizador, lo que hace el catalizador en realidad no es bajar la energía de activación de la reacción. Lo que hace ese catalizador es ofrecer un mecanismo alternativo con una energía de activación menor. ¿Se entiende? Entonces, probablemente cuando ustedes siempre le dijeron los catalizadores disminuyen la energía de activación, no, falso. Lo que ocurre es que el catalizador lo que hace ofrece un mecanismo alternativo o contribuye con los mecanismos, ¿cierto? De manera tal de, en el fondo, que ofrece una energía de activación menor, ¿cierto? ¿Sí? Lo que hay que tener claro, si es que esto es muy similar, estos gráficos son muy similares a cuando tú graficas y comparas, por ejemplo, reacciones no catalizadas versus las catalizadas, ¿cierto? Y grafica en el fondo delta G, o sea, energía libre de Gibbs. Lo que hay que tener claro es que los catalizadores no alteran el equilibrio. Por ende, por ejemplo, una enzima que puede catalizar eventualmente una reacción, necesariamente para que esa reacción ocurra, tiene que ser una reacción exergónica. Lo único que va a hacer ese catalizador, en este caso esa enzima, es acelerar esa velocidad, ¿sí? Pero básicamente si esa reacción es endergónica, lo que se va a requerir es hacer trabajo, ¿sí? Y generalmente ahí lo que va a ocurrir también puede pasar es jugar básicamente con los equilibrios, desplazarlo de un lado hacia otro, ¿cierto? Pero básicamente lo que hay que entender es que los catalizadores no alteran la constante de equilibrio, por lo tanto tampoco alteran el delta G, ¿cierto? De la reacción neta, pero sí ofrecen un mecanismo alternativo con una energía de activación menor. Diego.
O sea, profe, que los catalizadores no son útiles en reacciones endergónicas. ¿Cómo? O sea que, o sea, en base a lo que dijo recién, estaría como correcto decir que los catalizadores no son útiles, entre comillas, en las reacciones endergónicas. O sea, si no hay trabajo de por medio, no, pues, no lo pueden hacer. Ah, ya. Y es el truco del metabolismo, ¿no? O sea, básicamente lo que tú haces es colgar ciertas reacciones que son catabólicas y que son altamente exergónicas para precisamente acoplarte a reacciones de síntesis, las anabólicas, ¿cierto? Que son altamente endergónicas, ¿sí? Pero la enzima no altera el equilibrio, ¿sí? Y mucho menos la constante, ¿sí? ¿Profe? Eso. No escucho, no veo quién me habla, No se pero bueno, preocupe. Alejandra. Sí, mi duda. Entonces, los catalizadores no, es que creo que lo dijo, pero no entendí muy bien. Entonces, los catalizadores no bajan la energía de activación, sino que te ofrecen como otra opción con menor energía de activación. ¿Eso? Exacto, o sea, esto es Ya. lo mismo que les digo siempre, ya tengo demasiado repetido el ejemplo, pero es un ejemplo que se me ocurre que les puede dejar, no sé, a mí me funciona y yo lo creo, ¿no? Pero básicamente es como si, por ejemplo, tú quisieras atravesar un cerro, ¿sí? ¿Ya? La manera común de atravesar un cerro, o sea, o lo subes, que sería la reacción no catalizada, ¿cierto? O a lo mejor alguien hizo un túnel, ¿cierto? Ya, perfecto. Pero claro, o sea, decir que el catalizador baja la energía de activación es tan absurdo como decir cuando yo voy llegando al cerro, en el fondo el catalizador me baja el cerro para que yo pase, ¿me entiendes? Y no, pues en realidad lo que está haciendo es el túnel, o sea, me está ofreciendo una vía alternativa que tiene una menor energía de activación, ¿no? O sea, me cuesta menos pasar esa barrera energética, ¿sí? Eso. Perfecto, muchas gracias, profe. Súper. Estamos entonces. No voy a leer el resumen, se lo dejo en la diapo. No sé si hay más preguntas, pero igual, ¿cuánto me pasé? Uy, 10 minutos. Le dije 5 minutos, pero le robé 5 minutos más de su vida. No, está Eso. bien, Oscar, tiene hasta las 6:15. ¡Ah! Ya, yo me había asustado. Bueno. Ya. Bueno. Había una pregunta de... No sé si Agustín está todavía, ¿estás por ahí? Dice, hola profe, no logro comprender cómo se calcula el orden de una reacción. ¿Me lo podría explicar con otras palabras, por favor? ¿Dónde no veo el chat? Sí, No lo puso para todos, parece, ¿no? No sé, y no sé si está presente porque no se escucha tampoco. Estoy acá, profe, ¿me escucha? Sí. Sí. Esa caché como las fórmulas de cada orden, pero no caché cómo determinar el orden de una reacción, que como que muy colgado ahí. Ya. Pero ya, a ver. Bueno, esto de todas maneras, vamos a volver a usar el ejemplo, ¿no? De todas maneras, tengo entendido que en la guía hay varios de estos ejemplos con los que vale la pena jugar, ¿no? Entonces, lo que por ejemplo, a partir de este ejercicio, lo que nos preguntan, por ejemplo, es determinar el orden con respecto a A, B y la global, ¿cierto? Y lo más simple es lo que decíamos, ¿cierto? Si nosotros jugamos con las concentraciones de los distintos participantes de esta reacción, en el fondo podríamos empezar a dilucidar, ¿cierto? Y sabiendo obviamente las velocidades, podríamos empezar a dilucidar estos órdenes, ¿cierto? Entonces lo que nos decían es que, por ejemplo, si nosotros dejamos constante a B y duplicamos A, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo duplico A, fíjate, de 1.5 y tengo otra condición en 3.
¿Qué es lo que pasa acá con la velocidad? Ojo, B permanece constante, pero mido la velocidad. ¿Qué es lo que pasó con la velocidad? Se duplicó, ¿cierto? O sea, si yo duplico A, se duplica la velocidad. Por lo tanto, ¿a qué número yo debería elevar A para que en el fondo cuando yo esto lo duplique, también se refleje en una duplicación a 1, ¿no? ¿Sí? Agustín, ¿estás? ¿No? Sí, sí. Ya. Ahora, por ejemplo, entonces, bueno, por eso en este caso era de orden 1. Ahora, por ejemplo, si yo duplicase, si tuviera un ejemplo en el cual yo duplico la concentración de A, ¿cierto? Y por ejemplo, la reacción, la velocidad de reacción se cuadruplicase, ¿a qué número tengo que elevar a 2 para que obtener esto que me dé 4? ¿A 2 sería, o no? A 2, pues, claro, ¿cierto? A orden 2. Ahora, por ejemplo, si yo duplico y la velocidad se me octuplica, ¿cuánto debería ser? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? A 3. A 3. ¿Te fijas? Profe, pero entonces, ¿y por qué pasa eso con A pero no con B? Porque en el fondo lo que te está diciendo acá este ejercicio es que cuando yo dejo constante A, o sea, aquí no me importa A, y yo altero la concentración de B, en el fondo B no importa, ¿no? Es insensible, ¿cierto? Y yo puedo triplicar la concentración de B y va a seguir siendo, mientras yo mantenga A en 1.5, va a seguir siendo 3.2 por 10 a la menos 1. Por lo tanto, ¿a qué número? Entonces, en ese contexto, en el fondo, ese factor es 1 nomás, ¿cierto? Tiene que ser B igual a 1, porque no va a cambiar, va a permanecer inalterado. La concentración de B no va a alterar la velocidad de la reacción, ¿cierto? ¿A qué número tengo que elevar cualquier cosa para que me dé 1? A 0. A 0. Y esa era la razón de por qué nos dio 0. Ah, pero ¿Sí? profe, entonces, que acá que B es insignificante para la reacción es en este caso no. No es que se cumpla siempre eso. No, pues, o sea, eso va a depender de la reacción. Sí, pues. Ah, ya. Entonces siempre, o sea, tenemos que fijarnos que Por eso, en el valor de la velocidad. este es un ejemplo. Por eso tienes que ver en el fondo si yo te digo que A, por ejemplo, si yo mantengo 1,5 y 1,5 A, y por ejemplo si pusiera 1,5 y en el otro en vez de 2,5 pongo 3, y esto de nuevo es 6.4, en realidad el orden con respecto a B no sería de 0, sería con respecto a 1, ¿no? Porque yo duplico B y en el fondo se duplica la velocidad, ¿sí? Entonces, o sea, por eso hay que ver bien, depende del ejercicio. Lo que te sugiero es que mires bien los ejercicios de la guía. Ahí hay Entonces, varios que son precisamente de este estilo. entonces profe, para cachar de qué orden es una reacción, tengo que conocer el valor del rate, ¿cierto? Sí, pues, sí, claro. Sí. Ah, ya, es que Tienes que saber la velocidad. O sea, por eso, ahí esta gente te dio esta tabla. Y ahí está, pues. O sea, esa es una tabla que se supone que es de alguna manera experimental, ¿no? Eso. Sí, pues no cachaba porque yo pensaba que lo estaba sacando sin el rate, como que no lo consideraba, entonces yo decía, ¿cómo lo saco? ¿Y cómo podría? No sé. puedo, pues. Por eso mismo. No se por eso. puede, pues. Pero ahí es más fácil preguntar, pues. Bueno, pero ¿te quedó claro ahora? Sí, ahora sí, muchas gracias. Súper. Ya. Eso. Diego. Profe, dos cositas muy cortitas. Primera cosa, ¿podría mostrar de nuevo el cuadro de resumen? Que está al final, como en la que llegó terminó. Con la última diapo creo que era. Esa misma. Y Dame un segundo, es que... Ay, ya, algo pasó. Ya, dime. ya, eso era. Y otra cosa, usted al final de la clase mencionó como algo con respecto a la relación, a la reacción exergónica y los catalizadores.
como que generalmente los catalizadores se ocupan en la exergónica, algo así. ¿Cómo era lo que estoy dicho? No, lo que dije es que dado que los catalizadores no alteran el equilibrio, en el fondo un catalizador no va a catalizar, o sea, no va a alterar ese equilibrio, por lo tanto, si una reacción es endergónica, o sea, requiere trabajo, yo necesito trabajo para que esa reacción ocurra, ¿cierto? Entonces el catalizador lo único que hace es acelerar la velocidad de la reacción, pero yo para desplazar los equilibrios necesito otras cosas. El catalizador por sí solo no es capaz de subir básicamente de acá para acá, ¿sí? Lo que hacen los catalizadores es solamente proveer mecanismos de ese estilo. Una reacción que es endergónica, ahí es otra cosa frente a lo que estamos viendo, ¿cierto? Y ahí, por eso es lo que yo decía que en el metabolismo intermediario, probablemente ustedes, o sea, obviamente lo van a ver en bioquímica, ¿cierto? Pero básicamente lo que se hace es acoplar, ¿cierto? Los procesos de síntesis de ATP, nada H, ¿cierto? O el reductor a partir de estas reacciones altamente catabólicas a reacciones anabólicas, ¿cierto? De síntesis, de baja entropía universal, ¿cierto? Pero ahí es donde juegan todas estas cadenas, ¿cierto? De cascadas de enzimas, pero básicamente ahí es donde vienen todos los puntos de regulación y sí, pues eso. O sea, una reacción que no es espontánea, un catalizador no la va a mover. Ese es el tema. Y las reacciones que son espontáneas, entonces el catalizador puede actuar solo, ¿o no? Eso, supongamos que esto es el delta G. Vale, Sí, a ver, ya voy a mostrar algo que no mostré en la otra clase, ¿eh? pero no, eso no, eso no, tampoco. Aquí. Espera un poco. Ya. Ya, entonces, esto es cómo funciona, se supone, una enzima, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos una reacción de que tú tienes la reacción no catalizada, que va a consistir en quebrar esta barrita metálica. ¿Te fijas? Entonces, el estado final, o el estado final va a ser clic, yo quebré la barrita. Si yo mido la energía libre de esta reacción, te fijas, aquí tengo sustrato y aquí tengo producto. ¿Cómo el delta G? Negativo, ¿te fijas? La energía libre es menor, la energía libre de Gibbs final es menor que la inicial. ¿Sí? Y esta, entre el nivel energético del sustrato al estado de transición, que yo no lo hablé hoy día, pero a este punto, ¿cierto? A esta cima, ¿cierto? Esta era la cima que nosotros llamábamos energía de activación. Y en este caso hay un estado, supongamos, que en el fondo es un estado como intermedio, que es de muy baja vida media, ¿cierto? Que no vamos a entrar en detalles porque en realidad no lo pasé en el otro grupo, así que hoy día no vamos a hablar de la teoría del estado de transición. Fíjate en esta. Olvídate esta no la pesca. Fíjate en esta. ¿Sí? Tú ahora tienes una enzima, un catalizador, ¿sí? Y esta enzima, en el fondo lo que hizo fue formar un complejo enzima-sustrato, donde en el fondo, si te fijas acá, no tiene maximizadas sus interacciones, sino que la tienen con digamos, estado de transición, ¿cierto? Y ese es un mecanismo alternativo, porque en el fondo lo que se favorece es básicamente ese paso. Entonces, cuando tú, por ejemplo, comparas, si te fijas, aquí tiene, oye, ya, otra vez. Este era el perfil energético, ¿cierto?, de la reacción no catalizada, y aquí tienes la comparación entre el no catalizado, y aquí tienes el con enzima. ¿Te fijas? Aquí está tu energía de activación catalizada. ¿Te fijas? Es una energía de transición, energía de activación alternativa. Y aquí está la no catalizada. ¿Y qué es lo que pasó con el delta G? ¿Te fijas? Lo mismo. Son iguales. Entonces, el delta G de esta reacción sigue siendo negativo. Sigue siendo una reacción exergónica. ¿Sí?
Y el catalizador, lo único que proveyó es un camino alternativo que tiene una menor energía de activación que la reacción no catalizada. ¿Se fijan? Pero el catalizador no te alteró el equilibrio, ¿sí? No te alteró el delta G. ¿Sí? Vale, profe. Se entiende. Ya. Muchas gracias. Súper. Ya. ¿Estamos? ¿O algo más? Yo no veo más comentarios en el chat. No. Sí, además hemos perdido público, profesor Antonelli. Perdimos rating. Estamos bajando el rating. Ya, eso. Bueno, cualquier cosa me escriben, me consultan. Y bueno, ahí estoy atento a lo que ustedes, si es que quieren una sesión de consulta o algo. Sí, eso. Cualquier cosa me consultan. Súper.